Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima ansia. Si han estado siguiendo de cerca nuestra aventura, sabrán que se acerca uno de los momentos más importantes en nuestras vidas y estamos listos para compartirlo con ustedes. Así es, estamos hablando de nuestra boda. Y hoy, por fin, vamos a responder a esa pregunta que nos hacen una y otra vez, la que genera tanta intriga: ¿dónde vivirán y Demet después de dar el sí quiero? Prepárense porque hoy revelamos todos los detalles. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. ¡Ay, qué nervios y qué emoción! La boda está a la vuelta de la esquina y sinceramente ha sido un torbellino de preparativos, de decisiones, de risas y sí, también de algunos que otros quebraderos de cabeza. Pero todo, absolutamente todo, ha sido con el objetivo de que sea el día más mágico de nuestras vidas. Y por supuesto, uno de los grandes misterios ha sido nuestro futuro hogar. ¿Seguiremos en la ciudad que nos vio crecer? ¿Emprenderemos una nueva aventura en otro país? ¿O tal vez algo completamente inesperado? La verdad es que hemos estado jugando un poco al misterio, disfrutando de la expectativa, y ha sido muy divertido ver sus especulaciones en los comentarios y mensajes. Son los mejores detectives del mundo. Hemos pasado noches enteras con tazas de café y planos sobre la mesa, discutiendo, imaginando, soñando. No ha sido una decisión fácil, porque, como se imaginarán, un hogar es mucho más que 4 paredes. Es el nido donde construimos nuestro futuro, donde crearemos recuerdos, donde nuestro amor se fortalecerá día a día. Queríamos un lugar que reflejara nuestra personalidad, que nos hiciera sentir en paz, que fuera nuestro santuario. Y después de muchas idas y venidas, de visitar lugares que nos enamoraron y otros que simplemente no encajaban, lo tenemos. Hemos tomado una decisión y estamos súper contentos con ella. Así que agárrense bien porque aquí viene la revelación. Después de darle muchísimas vueltas, hemos decidido que nuestro primer hogar como matrimonio estará en la costa. Sí, han oído bien. Nos mudaremos a una preciosa casa con vistas al mar. La idea de despertar cada mañana con el sonido de las olas, de dar paseos al atardecer por la playa, de sentir la brisa marina en nuestras caras simplemente nos enamora. Siempre hemos tenido una conexión especial con el mar. Nos da una sensación de libertad y de calma que pocas cosas pueden igualar. Y ahora, vamos a tenerlo como compañero diario. Fue un proceso bastante intenso, debo admitir. Había momentos en los que pensábamos que nunca llegaríamos a una conclusión. Un día estábamos súper convencidos de mudarnos a una casa moderna y minimalista en las afueras de la ciudad, y al día siguiente nos imaginábamos viviendo en un pueblo rural, rodeados de naturaleza. Pero el mar siempre estaba ahí, como un susurro en el fondo de nuestras conversaciones. Y cuando encontramos esta casa en particular, supimos que era la indicada. Está en una zona tranquila, con una comunidad acogedora, y lo más importante, tiene un jardín precioso donde podríamos cultivar nuestras propias hierbas y flores. Ya me estoy imaginando ahí, plantando tomates y albahaca. La casa en sí es una maravilla. No es una mansión, para nada. Es una casa con carácter, con mucha luz natural, y con un diseño que nos permite estar conectados con el exterior. Tiene grandes ventanales que, como les decía, nos darán unas vistas espectaculares del océano. Pensamos en el salón con un sofá súper cómodo donde podremos acurrucarnos a leer, con la vista del mar de fondo. Y la cocina Irai, la cocina. Será nuestro centro de operaciones culinarias. Ya estamos planeando cenas románticas con velas y el sonido de las olas de fondo. Y el dormitorio, por supuesto, con esa vista al mar que nos garantizará sueños tranquilos y reparadores. Además, la ubicación es fantástica. No es que nos vayamos a aislar del mundo para nada. Está lo suficientemente cerca de algunas ciudades importantes como para que podamos mantener nuestras actividades y compromisos, pero lo suficientemente lejos como para que podamos disfrutar de la paz y la tranquilidad que buscamos. Habrá días en los que queramos ir a la ciudad a disfrutar de un buen restaurante o a ver una obra de teatro, y otros en los que prefiramos quedarnos en casa, disfrutando de la soledad y la compañía mutua. El equilibrio perfecto, ¿verdad?
Hemos estado visitando la zona en las últimas semanas, y cada vez que vamos nos enamoramos más y más. La gente es increíblemente amable, siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudar. Os conocido a algunos vecinos que nos han contado historias fascinantes de la zona, y ya nos sentimos parte de esa comunidad. Es importante para nosotros sentirnos acogidos, sentir que tenemos un lugar al que pertenecer. Y aquí, en esta costa, sentimos que encontramos precisamente eso. Claro que hay retos. Mudarse siempre implica un gran esfuerzo logístico, y más aún cuando se trata de un cambio de residencia tan significativo. Pero estamos dispuestos a afrontarlo juntos. Hemos estado haciendo listas, organizando, empacando poco a poco. Y lo más importante, lo estamos haciendo con ilusión. Cada caja que empacamos es una promesa de un futuro nuevo y emocionante. Cada objeto que guardamos es un tesoro que llevará consigo la esencia de nuestros recuerdos. ¿Y qué hay de la decoración? Ese es otro tema apasionante. Ya hemos empezado a buscar inspiración. Pensamos en tonos azules y blancos que evoquen la serenidad del mar. Muebles de madera clara, materiales naturales como el lino y el algodón. Queremos crear un ambiente acogedor y relajado, que nos invite a desconectar del estrés diario y a conectar con nosotros mismos y con la naturaleza. Ya me veo comprando plantas para llenar la casa de vida y color. Y por supuesto, algún que otro objeto decorativo que recuerde nuestra conexión con el mar. Tal vez alguna concha marina, o un cuadro con un paisaje costero. Una de las cosas que más nos ilusiona es poder adaptar la casa a nuestro gusto. Queremos que sea un reflejo de quiénes somos como pareja. Por ejemplo, hemos pensado en crear un pequeño rincón de lectura en el salón, con una butaca súper cómoda y una lámpara de lectura. Y en el jardín, el jardín. Tenemos planes ambiciosos. Queremos crear un espacio para relajarnos, tal vez con unas hamacas, y también un pequeño huerto urbano. Imagínense cosechar nuestras propias verduras y hierbas para cocinar. Sería un sueño hecho realidad. Y no podemos olvidarnos de las barbacoas. Serán esenciales. Con el buen tiempo que suele hacer en la costa, estamos deseando organizar reuniones con amigos y familiares, disfrutar de comidas al aire libre, con el sonido de las olas de fondo. Creemos que será un lugar perfecto para crear momentos inolvidables. La verdad es que esta decisión nos ha hecho sentir una paz interior increíble. Sentimos que estamos dando un paso importante y acertado en nuestra vida. Es como si el universo nos estuviera guiando hacia este lugar, hacia esta nueva etapa. La emoción de la boda se mezcla ahora con la emoción de este nuevo comienzo. Estamos ansiosos por empezar esta nueva aventura. Sabemos que habrá desafíos, como en todo camino, pero estamos preparados para afrontarlos juntos. Lo más importante es que estaremos unidos, apoyándonos mutuamente, construyendo nuestro futuro día a día. Y lo más bonito de todo es que ustedes, nuestra querida comunidad, serán parte de este viaje. Compartiremos con ustedes cada etapa, cada logro, cada momento especial desde nuestro nuevo hogar. Así que, resumiendo, después de mucha deliberación y con el corazón lleno de alegría, hemos decidido que nuestro nido de amor después de la boda estará en la costa. Una casa con vistas al mar, donde buscaremos la paz, la tranquilidad y la inspiración para construir nuestra vida juntos. Estamos muy emocionados por esta nueva etapa y no podemos esperar a que sea una realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por compartir nuestra emoción. Su apoyo, sus comentarios, sus mensajes de cariño, significan el mundo para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué les parece nuestra elección. Déjenos sus opiniones en los comentarios de abajo. ¿Les gusta la idea de vivir cerca del mar? ¿Tienen alguna recomendación de lugares en la costa? Queremos leer todo. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir acompañándonos en esta increíble aventura, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresita desde nuestro futuro hogar. Un abrazo gigante para todos. Y para todos aquellos que se preguntan si esta decisión de mudarse a la costa tiene raíces profundas en nuestras infancias o experiencias pasadas, déjenme decirles que sí, hay una conexión. Yo particularmente pasé muchos veranos en la costa de pequeño, y esos recuerdos de arena entre los dedos,
el olor salino y la infinita línea del horizonte siempre han permanecido conmigo. Demet, por su parte, siempre ha sido un alma soñadora, y las historias y el romance que evoca el mar siempre lo han cautivado. Así que, en cierto modo, esta mudanza es también un retorno a esas sensaciones primigenias, un redescubrimiento de la magia que el océano ejerce sobre nosotros. También queremos compartir con ustedes algunos de los criterios que nos llevaron a tomar esta decisión, para que entiendan mejor nuestro proceso de pensamiento. Más allá de la estética y el romanticismo, la funcionalidad y el bienestar eran primordiales. Buscábamos un lugar que ofreciera calidad de vida, donde pudiéramos desconectar del bullicio de la ciudad y conectar con un ritmo más natural. La costa nos prometía eso: aire fresco, un entorno más saludable y la posibilidad de realizar actividades al aire libre que tanto nos gustan, como caminar, correr por la playa o simplemente disfrutar de la puesta de sol. La sostenibilidad también fue un factor importante. Queremos vivir en armonía con nuestro entorno, y la costa nos ofrece la oportunidad de aprender a ser más conscientes de nuestro impacto. Estamos explorando ideas para incorporar prácticas sostenibles en nuestro hogar, como la recolección de agua de lluvia, paneles solares o incluso un pequeño sistema de compostaje para nuestro huerto. Creemos que es nuestra responsabilidad cuidar el planeta, y este nuevo hogar será un lienzo perfecto para poner en práctica esos valores. Y hablando de valores, la comunidad también jugó un papel crucial. No queríamos mudarnos a un lugar solitario y aislado. Buscábamos una comunidad activa y acogedora, donde pudiéramos integrarnos y sentirnos parte de algo más grande. Las conversaciones que hemos tenido con los vecinos, su calidez y su disposición a compartir sus experiencias, nos han confirmado que hemos elegido el lugar correcto. Sentirnos bienvenidos y parte de una comunidad es fundamental para construir un hogar. En cuanto a la casa en sí, no es una propiedad antigua y llena de reformas pendientes, pero tampoco es una construcción moderna impersonal. Hemos encontrado un equilibrio perfecto. Es una casa que, aunque ya tiene su encanto, nos permite dejar nuestra huella. La estructura es sólida, la distribución es funcional y, lo más importante, tiene esa chispa que nos hizo sentir que era nuestro desde el primer momento. Los espacios son amplios, luminosos y, como ya mencioné, la conexión con el exterior es inmejorable. Imagínense desayunar con la luz del sol filtrándose por las ventanas y la brisa marina acariciando el rostro. La posibilidad de tener un jardín, por pequeño que sea, era un sueño. Siempre hemos querido tener un espacio donde poder cultivar nuestras propias hierbas aromáticas y algunas verduras. La idea de salir al jardín a recoger tomates maduros para una ensalada o unas hojas de albahaca fresca para un pesto casero nos llena de ilusión. Será un proyecto conjunto, un espacio donde aprenderemos juntos y donde podremos disfrutar de los frutos de nuestro esfuerzo. Además, visualizo ese jardín como un lugar perfecto para relajarnos, quizás con unas tumbonas donde leer un buen libro o simplemente disfrutar de la paz y la tranquilidad. ¿Y las barbacoas? Las barbacoas. Sabemos que se convertirán en un ritual. Con el buen clima que se espera, organizar comidas al aire libre con amigos y familiares será una constante. Imaginen el aroma de la carne a la parrilla, el sonido de las risas, el brindis con copas llenas y el telón de fondo de las olas rompiendo en la orilla. Serán momentos de conexión, de celebración y de creación de recuerdos imborrables. La casa está diseñada para el disfrute y la hospitalidad, y estamos ansiosos por compartirla con las personas que queremos. Por supuesto, no podemos ignorar el aspecto logístico de una mudanza de esta magnitud. Hay cajas que empacar, muebles que transportar y un sinfín de detalles que organizar. Pero lo abordamos con una mezcla de pragmatismo y entusiasmo. Hemos estado haciendo listas detalladas, clasificando objetos y donando todo aquello que ya no nos sirve. Cada objeto que guardamos es un tesoro que lleva consigo una historia, un recuerdo. Y cada caja que empacamos es un paso más hacia este nuevo capítulo de nuestras vidas. La decoración es otro de los aspectos que nos ilusiona enormemente. Hemos estado navegando por Pinterest, guardando imágenes y creando tableros de inspiración. La idea es crear un ambiente que sea a la vez sereno y acogedor, que refleje nuestra personalidad y que nos haga sentir en calma. Predominarán los tonos neutros como el blanco, el beige y los grises suaves, combinados con toques de azul marino y verde agua para evocar la paleta de colores del mar. Los materiales naturales serán protagonistas: madera clara, lino, algodón y quizás algún elemento de ratán para aportar calidez.
Queremos que cada rincón de la casa invite a la relajación y al bienestar. Hemos pensado en pequeños detalles que marcarán la diferencia. Por ejemplo, en el salón, además del cómodo sofá donde acurrucarnos, nos gustaría tener una chimenea para las noches más frescas de invierno y una estantería repleta de nuestros libros favoritos. En la cocina, además de ser funcional, queremos que sea un espacio acogedor, donde preparar comida sea un placer. Quizás una isla central donde podamos desayunar o charlar mientras cocinamos. Y en el dormitorio, la vista al mar será el elemento decorativo principal, complementado con textiles suaves y una iluminación tenue para crear un ambiente de ensueño. También estamos considerando la posibilidad de hacer algunas pequeñas reformas o adaptaciones para que la casa se ajuste perfectamente a nuestras necesidades. Quizás abrir algún espacio, mejorar la iluminación natural o crear zonas exteriores más funcionales. Queremos que sea nuestra casa, un reflejo de quiénes somos como pareja, y estamos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en convertirla en nuestro santuario. La vida en la costa también implica un cambio de ritmo. Estamos acostumbrados a la vida urbana, con sus múltiples opciones de ocio y su constante movimiento. Ahora nos enfrentamos a un ritmo más pausado, más conectado con la naturaleza. Y estamos ansiosos por experimentarlo. Imaginamos mañanas tranquilas, paseos al amanecer, y tardes dedicadas a la lectura o a simplemente disfrutar del sonido del mar. Este cambio de ritmo, estamos seguros, nos aportará una mayor paz interior y una perspectiva más clara de lo que realmente importa en la vida. La cercanía a la naturaleza es un regalo invaluable. Poder salir a la playa cuando nos apetezca, respirar aire puro y sentir la arena bajo los pies es algo que valoramos enormemente. Creemos que este entorno nos inspirará, nos recargará de energía y nos permitirá mantener un equilibrio saludable entre nuestra vida profesional y personal. La creatividad y la tranquilidad que el mar nos ofrece son un caldo de cultivo perfecto para nuestros proyectos futuros. Estamos conscientes de que toda mudanza trae consigo un proceso de adaptación. Habrá momentos de nostalgia por la ciudad, por nuestros amigos y familiares que quedarán más lejos. Pero sabemos que la tecnología nos permitirá mantenernos conectados, y estamos seguros de que recibirán visitas constantes. Y además estamos construyendo un nuevo capítulo, una nueva etapa llena de promesas y de ilusiones. La elección de la costa como nuestro primer hogar como matrimonio no es solo una decisión sobre un lugar físico, es una declaración de intenciones. Es una apuesta por la tranquilidad, por la conexión con la naturaleza, por un estilo de vida más consciente y equilibrado. Es un compromiso de construir nuestro futuro juntos, en un entorno que nos inspira y nos nutre. Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo incondicional que nos brindan. Ustedes son una parte fundamental de nuestro viaje, y nos hace muchísima ilusión poder compartir con ustedes cada detalle de esta nueva etapa. Sus comentarios, sus mensajes, sus ánimos, son un motor para nosotros. Así que una vez más, gracias por estar aquí, por formar parte de nuestra comunidad. No olviden que este es solo el comienzo. La mudanza, la decoración, la adaptación a nuestro nuevo hogar, todo esto lo iremos compartiendo con ustedes. Habrá vídeos de avances, de proyectos y, por supuesto, de la vida cotidiana en nuestro rincón costero. Queremos que se sientan parte de esta aventura, que celebren con nosotros cada nuevo logro. Así que la decisión está tomada. Nuestro hogar después de la boda será en la costa, una casa con vistas al mar que nos brindará paz, inspiración y un sinfín de momentos inolvidables. Estamos embarcados en una aventura emocionante y no podríamos estar más felices de compartirla con ustedes. Hasta el próximo vídeo, queridos seguidores. Manténganse conectados y prepárense para más sorpresas. Un abrazo enorme desde el fondo de nuestros corazones.